Me sentí con esa necesidad de volver, bueno, de hacer un video acerca de cómo ha estado haciendo mi proceso, porque ya lo dejé bastante de lado ese proyecto de la marca personal en cuanto a YouTube. Y pues más que nada quiero hablar un poco sobre lo que ha sido mi proceso en cuanto a lo físico, lo mental, lo espiritual, lo laboral y lo sentimental. Tiene parte que ver, pero no le quiero dar tanto énfasis a eso de momento. Entonces, creo que me he desapegado un poco de lo que era el objetivo inicial, el motivo por el cual decidí tomar ciertas decisiones al inicio de año. Ahora sí que hay veces en los días en los que siento que me salí del camino, simplemente. O creo que no es lo que yo esperaba de mí. En muchas cosas sí, estoy muy orgulloso, pero ahora sí creo que también en parte tengo que agradecer por lo que sí he logrado. Pero también es justo voltear a ver las cosas que a lo mejor no son del todo correctas. Como el hecho de empezar a justificar que empecé a comer mal de repente, o de mínimo que ya no le tomaba la misma importancia con la que le tomaba al inicio de empezar el año. Ahora sí que en algunas cosas dejé de ser congruente con lo que yo pensaba. Como que empecé a justificar varias fallas que tenía en los días por las cosas que sí hacía bien. Un ejemplo muy claro pudiera ser que por el hecho de trabajar, de mantenerme, de pagar mis cosas, sentía que ya estaba correcto faltar más de 3 días al gimnasio, me gané ese descanso, digamos. Por ese lado lo veía yo en cuanto al gimnasio. Y ahora sí que yo venía de un punto en donde literalmente todos mis días era de hacer ejercicio. Y obviamente también era porque tenía mucho más tiempo, más energía, no me desgastaba tanto porque no tenía que trabajar. Pero a lo que voy, me fui al otro extremo de empezar a justificar, ya faltaba una semana completa, no sé. Creo que a lo mucho llegué a faltar máximo 1 o 2 semanas así completas al gimnasio. Pero ahora sí que durante el mes de mínimo sí iba, ¿qué te gusta? 10 días, lo menos que fui ahí. Y eso fue la mayoría cuando empecé en el trabajo, porque sí, me cayó muy de golpe porque no estaba nada acostumbrado a trabajar, y menos a cambiar mi horario de madrugada, porque en el trabajo en el que estoy ahora entro a las 6 de la tarde y salgo a las 2, 3 de la mañana, en promedio. Hay veces que antes, hay veces que después, hay veces que antes, ¿no? Pero pues justo eso, como que empecé a entrar a ese bucle de lo que es el entorno de la mayoría de la gente que vive al día, o que de mínimo no le toma la importancia a las cosas que realmente valen la pena, las que realmente son verdaderas, o las que van a perdurar más, como lo es tu cuerpo, tus pensamientos, qué es lo que tú quieres para tu vida. Dejé de tomar tanta importancia como lo hacía al inicio. La neta sí me agüita un poco. Pero algo bueno que también saqué de esa desconexión fue que entendí un poco más la perspectiva de las personas a las cuales nunca les llega ese mensaje, o simplemente no tocan fondo tanto como para querer cambiar su vida. Como que entendí la perspectiva de la comodidad que te genera el simplemente cumplir con lo que tienes que hacer, o lo que socialmente se supone tienes que hacer, como pagar tus cuentas, empezar a pagar una casa, comprar un carro, las cosas básicas.
Las cosas básicas. Bueno, las cosas básicas que se supone tenemos que tener los seres humanos para vivir bien. O sea, tiene su punto bueno, pero creo que es muy simple o muy general para lo que es el ser humano. O sea, entiendo las generalidades, pero las particularidades de lo que somos cada uno, siento que falta mucho por lograr o por crear algo que le dé más importancia a esas áreas de la vida. Y una de las personas con las que empato mucho con esa mentalidad, y que de hecho ya tiene hasta una universidad, es Yados. Amadeo Yados se llama. Querido por muchos y odiado por otros. O sea, no sé por qué, pero siempre me llaman a la gente que genera controversia. Porque me hacen cuestionarme si realmente estoy haciendo las cosas bien. O sea, el simple hecho de tener otra perspectiva a la cual yo no creía posible es lo que me genera interés. Y aún más el hecho de los resultados que consigue con esa mentalidad. Y eso ya se puede ver más superficialmente con el resultado de el dinero. Porque inevitablemente cuando tú eres agradecido con lo que tienes, quieras o no, tarde que temprano te llegan las cosas. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque se puede falsear muy fácilmente con una persona que simplemente muestra lo superficial y no el cómo lo consigue o qué hay detrás de todo eso para conseguir eso. Y una de las cosas que me convence demasiado, que me hace tener fe, es de que Yados es muy transparente con eso. Y, o sea, no es de que nada más lo vi ayer, lo vi hace una semana. Ya van para 2 años casi. Bueno, ya de hecho en octubre, hace rato que empezó octubre, fue que... Bueno, ya está terminado, estamos en noviembre. De hecho fue en octubre del año pasado, ya llevo 2 años y cacho de conocerlo. O bueno, de seguir sus redes. Y de ver si realmente era constante con lo que decías y simplemente tener congruencia con lo que piensa, dice y hace. Y sí, literalmente yo pensé que era broma, o sea, no creí que hubiera personas con ese nivel de disciplina que tiene Yados. Pero ahora que lo veo me da muchísima fe. O sea, creía, pero no a ese nivel. Y en parte, y creo mucho en eso que dice Yados, es más que nada porque la fuerza, la mayoría, si no es que todo el tiempo, nos la da Dios. Porque uno solo como ser humano es muy débil. Pero mientras tú hagas las cosas de la mano de algo en lo que tú tienes una fe muy fuerte, creo que siempre te van a salir las cosas como tú. Tal vez no como tú esperas, pero para tu beneficio, créeme que sí. Y de igual forma, tal vez no lo ves al inicio, pero créeme que con el tiempo la vida se encarga de que tú mismo encuentres esa coherencia en las cosas que te pasan en los días y en algún punto perfecto llegues a entender el por qué pasaron esas cosas. Creo que en ese punto me encuentro yo ahora mismo. En el punto de no entender por qué pasó, no entender por qué pasa, si está bien o si está mal. Como que volví a caer en esa situación, pero ahora en otro aspecto de la vida. Un poco ya más solitario porque me desapegué mucho de mi familia para poder desarrollarme individualmente. Creo que es necesario. Ok, bueno,
ahorita más que nada voy a seguir grabando un poquito de lo que ando haciendo últimamente de gimnasio. Como venía comentando hace rato, en lo que venía manejando la moto, quiero contar todo ese proceso acerca de lo que he pasado en lo que va del año. También una de esas cosas que hice en el último mes o en los últimos 2 meses fue cambiarme de gimnasio. Que pues más que nada lo hice con el trabajo de ponerme en un lugar diferente, a un lugar donde no me sienta del todo cómodo, en el sentido de que probar algo diferente, pues salir un poco de esa rutina de lo que tenía en el otro gimnasio. Entonces ahorita voy a terminar de hacer unos 2-3 ejercicios y ya de ahí me paso a explicar un poco más sobre esto. Ok, pues bueno, casi siempre cuando hago la rutina trato de llegar a ese punto de fallo. Igual cuando empezó el año traté de controlar un poco más el ejercicio o de hacer la misma velocidad tanto en subida como en bajada, la misma velocidad de ejecución, pero últimamente como que quise volver a esa forma de entrenar, de meter un poquito más de peso y sacrificar un poco más la técnica para tener un poco más de explosividad y de fuerza. Entonces, pero no lo dejé del todo, ahora sí que lo estoy haciendo, pero alternado en biserie. Ahorita lo que hice fue esa máquina y lo voy a alternar con esta otra que nunca las había visto. También eso es una parte buena de probar otro gimnasio, las máquinas o las diferentes máquinas que te encuentras. La otra es esa roja. A lo que voy es que me gusta esa sensación de probar algo diferente en cuanto a se llama mi camino de propósito. O sea, probar una forma diferente de seguir caminando hacia allá. Y un claro ejemplo pudiera ser este cambio de gimnasio que hice. O cambio de rutina también, que literalmente tuve que voltear todo mi día. Ahora me voy durmiendo a la hora que me despertaba antes. Digo, no es lo ideal, pero es la mejor forma en que se acomodó para mí, para lo que yo necesitaba en ese momento. Ay, que levante la mano, que está haciendo dinero, que venga el año nuevo, yo voy a gozar dinero. Un día de esto llega mi 26 y yo sigo soltero. W, junto a mis vaqueros, me monté en la secreta que trabajo, Let's go. Okay. Igual trato de no llegar al fallo total para, por si me quedo abajo, poder subir solo. Otra vez se me olvidó ponerlo en formato de cuadro para YouTube. La madre se ve todo chueco. Ahí está. Pero ya, unas 2 que 3 ediciones y ya quedó con eso. Justo también para eso de las ediciones voy a comprar una laptop para poder agilizar un poco más ese proceso. Ahora sí que al momento de yo invertir en el celular que tengo ahora y darme cuenta que ya le di el uso que le tenía que dar, en el sentido de que me di cuenta que con el primer celular que tenía solo podía llegar a hacer ediciones de videos de 2 minutos, ¿no? Con eso me di cuenta que quería hacer un video de un poco más largo, aunque sea de 8 minutos, para explicar algún tema. Y con esa idea que yo tenía, me di cuenta que tenía una necesidad, y para cumplir esa necesidad tenía que hacer algo para lograrlo, ¿no? Que básicamente pues era trabajar. Ya me metí a trabajar, compré el celular y después, la verdad al inicio no lo usé para lo que se supone que lo compré. Me puse a jugar y a hacer cualquier otra cosa porque estaba fascinado con lo nuevo que tenía y me descarrilé completamente del por qué lo empecé.
justo como ahora me está empezando a pasar con el dinero, en pocas palabras. Pero con el tiempo lo fui retomando de nuevo. Creo que es una parte necesaria de cuando llegan cosas nuevas. Ni siquiera me veo, pero bueno. Al inicio como que te dejas llevar un poco por la emoción y hay que tener mucho cuidado con eso y saber cómo controlarlas y canalizarlas, porque tampoco es que lo reprimas, ¿no? Pero tampoco es lo más sano que te guardes todo eso para que al final termines explotando de alguna forma. Pues la cosa sería, no sé, a lo mejor si crees que no es el momento de sacar tu emoción, guardarlo unas semanitas, a lo mucho meses, ya si es necesario, pero no más de eso, porque si inconscientemente te dañas. Punto que estás bien de salud, pero también la salud emocional es necesaria. Y bueno, ya con eso me di cuenta que necesitaba dinero para el nuevo celular, no le di el uso, después sí, y después de darle el uso por el cual lo compré, me di cuenta que tenía otra nueva necesidad para seguir progresando en eso de la marca personal. Y pues ya fue que me compré el micrófono. Me lo compré hace ya como 5 o 6 meses y hasta apenas le estoy dando el uso que se supone le debí de dar. Pero vuelvo y repito, todo es parte del proceso. O sea, es necesario que pases por todo ese nivel de emociones, de no saber si estás yendo por el camino correcto, pero una de las cosas que me di cuenta que te hace regresar a eso, o que es más fácil de volver, es con la comunidad, que fue justo la parte donde me quedé de escribir mi libro. Igual literalmente ya desde que empezó el año para finales de 2025 no he agarrado mi libro para nada y volver a escribir. Y lo mismo, es necesario porque tenía que experimentar esa parte en mi vida, el descarrilarme y volverme a regresar a ese camino en el cual empecé o en el cual decidí caminar. Y pues me di cuenta que lo que me ayudó más fue la comunidad con las cuales generé esa mentalidad. En específico, la comunidad del Temach, la mentalidad de desarrollo personal, la comunidad de Yados, la mentalidad de ser agradecido, la comunidad de Nayo Escobar, con su mentalidad de igual ver en perspectiva toda tu vida y el por qué y para qué pasan las cosas. Entonces voy a darle otra serie y seguir explicando de nuevo. Va. ¿Cómo? No, güey. ¡Cristian! ¿Qué pedo con ese culo, güey? La verga.